genital, signos de embarazo y signos de enfermedades venéreas. Únicamente, señor juez. Gracias, doctor. En cuanto al reconocimiento médico que usted realiza, ¿nos puede explicar a qué se refiere en el área genital? Que la menor presenta un himen de tipo labiado distendido con rasgadura incompleta, ubicada en el sentido de la carátula del reloj a las 3 horas, misma que se observa solo en el borde libre sin que pueda determinarse la fecha en que fue ocasionada. Como primer punto, vamos a tomar en cuenta que una lesión se puede considerar como reciente y si cumple con ciertas características. En relación al tiempo, va a ser menor de 7 días o aproximadamente una semana en término promedio. Eso significa que se encuentra una rasgadura incompleta. Quiere decir que la rasgadura en el himen no llega hasta la base. La rasgadura descrita no llega hasta la base del himen, sino únicamente llega hasta la mitad. Por esta razón se considera incompleta, pudiendo esta ser un nivel no determinado. También se dice que se ubica en el sentido de la carátula del reloj 3 horas distendidos. Eso significa que se compara con un reloj, con un himen íntegro. Quiere decir que el himen es estrecho o cerrado. En este reconocimiento médico se describe como un himen distendido. Significa que tiene signos que ha habido penetración, pero en relación a la fecha no se puede determinar, una vez que se describe como antiguo, en la cual no se puede determinar la fecha en que fue ocasionada. No se puede determinar con certeza cuándo fue, al menos que sean signos recientes. Únicamente, señor juez. Doctor, cuando la niña fue peritada, ¿ella personalmente le dijo a usted el motivo por el que ella se encontraba en el INASIF en ese momento? ¿Puede darle usted lectura? Sí, como establece en el apartado numeral 3, específicamente en el apartado 3.1 historia, narrado por la persona evaluada, en presencia de su padre, Benito de León Guzmán, la persona evaluada refiere que el día 27 de noviembre del año 2016, aproximadamente a las 11 de la mañana, se encontraba en su habitación al que entró su primo José González, quien la amenazó, luego abusó sexualmente de ella, la amenazó y le dijo que su esposa, y le dijo que no dijera nada, ya que su esposa cursa con embarazo de riesgo y si le pasaba algo era culpa de ella, por lo que no se animaba a decirle nada a sus papás. En relación a los antecedentes que ella le proporciona, usted le pregunta si ella ha tenido relaciones sexuales con anterioridad o una vida sexual activa. Como lo menciona en el apartado 3.3 antecedentes, ella niega toda vida sexual activa. ¿Ratifica usted su dictamen? ¿Lo amplía o lo modifica? Lo ratifico. Gracias, doctor. Solamente. Gracias, abogada de la Fiscalía. La abogada de la Procuraduría General de la Nación tiene la palabra para examinar al perito. Gracias, honorable juzgador. Doctor, buenos días. ¿Podría usted explicar a qué se refiere cuando transcribe en el numeral 4.3 que no se observan escrotaduras congénitas? Buenos días, licenciada. Existen varios tipos de himenes, pero en relación en escotaduras, vamos a imaginar que el borde de mi mano, podríamos decir que esto fuera el himen. Si el borde del himen es liso, decimos que existen escotaduras. Si en el borde del himen existen depresiones, algunas modificaciones ya no es lisa, como ondulaciones, decimos que hay escotaduras. Si estos son uniformes, tanto como en su continuidad y profundidad, decimos que son simétricas. Pero si existen diferentes en cuanto a su si existen diferencias en cuanto a su profundidad y en cuanto a la distancia en cada una,
decimos que son asimétricas. A eso es que hago alusión en relación a escotadoras. En este caso no se observan escotadoras. Gracias, doctor. ¿Y esas escotaduras a qué se deben? Significa que las personas nacen con ese tipo de M. Únicamente, señor juez. Gracias, doctor. Solamente honorable juzgador. Muchas gracias, abogada. Tiene la palabra la defensa técnica, por favor, para que usted pueda proceder a examinar al perito. Gracias, honorable juzgador. Esta representación no tiene preguntas hacia el perito. Muchas gracias, abogado. La declaración ha terminado, doctor. Le agradecemos su comparecencia el día de hoy. Se le va a entregar su documento de identificación. Que tenga buen día. Igualmente, con permiso. Muy bien, se van a incorporar a su lectura, para su lectura los documentos en este momento. Al tenor del artículo 380 del Código Procesal Penal, solicito la anuencia que se oiga la lectura íntegra y solamente se da parte esencial de cada uno de ellos: los dictámenes periciales, los informes del psicólogo y el informe de la trabajadora social. Quedan incorporados por su lectura. ¿Está de acuerdo la Fiscalía? Estamos de acuerdo, señor juez. ¿Abogada de la PGN está de acuerdo? Estamos de acuerdo, honorable juzgador. ¿Abogado defensor? Estoy de acuerdo, honorable juzgador. Muy bien, iniciemos entonces, licenciada, tenemos un acta fiscal, el informe ECA, por favor. Gracias, respetable juzgador. Esta fiscalía presenta el acta fiscal de fecha 24 de febrero de 2017, donde se hace constar las diferentes residencias donde ocurrieron los hechos. La primera residencia es una casa de bloc pintada de blanco, ubicada en la 10ª calle, 9-30 de la zona 5. También la vivienda donde ocurrió el segundo hecho está ubicada en la misma dirección. A la vista, la tercera residencia, que es donde vive la madre del sindicado. Esto ocurrió el mes de julio del 2013. La residencia se ubica en la 5ª calle, 7ª avenida, 7-34 de la zona 4. Y punto número 4, donde se tiene a la vista una casa de madera con techo de lámina, donde ocurrió la cuarta violación. Esta residencia está ubicada en el sector Tatlán de la zona 3. Así también se le instruye al técnico de investigaciones criminalísticas para que cierre el acta respectiva. Y también se tiene a la vista el informe conteniendo un álbum fotográfico, el informe identificado como EK226 QSCR, donde se ilustra por medio de fotografías los lugares donde la niña fue abusada. Sí, licenciada, también tenemos 3 certificados del Registro Nacional de las Personas. Así es, honorable juzgador. Esta fiscalía tiene a la vista las certificaciones de nacimiento tanto del sindicado como de la agraviada, y también la copia del documento personal de identificación del sindicado, los 3 emitidos por el Registro Nacional de las Personas. Muchas gracias, licenciada. En cuanto a la defensa técnica, tenemos la constancia de carencia de antecedentes penales. Licenciada, proceda. Es correcto, honorable juzgador. Sí, dice boleta número 648022 2022, organismo judicial, Guatemala, Centroamérica, a nombre de Benito de Guzmán, código de verificación 50 85 78 90. Dice no le aparecen antecedentes penales, vence el 10 de marzo de 2023. Muchas gracias, honorable abogado defensor. Se va a proceder en este momento entonces a lo que es la exhibición de los documentos, por favor. Entonces vamos a ponerlos a vista de ustedes para ser exhibidos.
Pido la palabra, honorable juzgador. ¿Tiene la palabra, honorable licenciado? Hace el artículo 282 del Código Procesal Penal. Esta representación procede a formular que quede sentada mi formal protesta. En virtud de que primeramente el informe dictamen médico forense de fecha 5 de enero del 2017, en el sentido que lo narrado no relaciona a mi patrocinado, sino que en sus antecedentes relaciona a otra persona completamente distinta. Esta defensa técnica efectúa dicho peritaje para esta otra persona. En cuanto al informe del trabajador social, también dado que, honorable juzgador, si ustedes se percatan, en las conclusiones no tiene nada que ver ese documento o ese dictamen con su objetivo, que es decir, establecer aspectos de orden económico y social, incluso de reparación digna. Más parece un dictamen de un psicólogo, porque ahí dicen las conclusiones que fue víctima directa de violación, etcétera, etcétera. Entonces ese dictamen no es idóneo. Parece que es elaborado con otros fines y no para lo que está, para que esta representación tiene su razón de ser, en el sentido de que no relata ningún aspecto económico ni social. También protesto el álbum fotográfico en virtud, no porque dice 10 fotografías y tiene 14, sino por las impresiones. Ahí dice fotografías y no son fotografías como tal, sino que son impresiones en papel normal. Únicamente, honorable juzgador. Muchas gracias, honorable abogado. Se anota al abogado defensor, por favor, licenciado, para que usted proceda a llamar a sus testigos con el orden establecido, por favor. Muchas gracias, honorable juez. En este momento pido que pase la señora Jocelyn Araceli Guzmán, mamá de don Benito de León Guzmán. Buenos días. Buenos días, señora. Pase adelante. La voy a molestar, doña Jocelyn, que se quede de pie en el lugar donde usted se encuentra, por favor. Y también voy a solicitarle que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, lo prometo, señor juez, decir la verdad, solo la verdad, no voy a mentir. Muchas gracias. De lo contrario, es decir, si usted faltaría a la verdad, siga con su mano, por favor, levantada. ¿Sí? De lo contrario, es decir, si usted faltaría a la verdad o se negara a declarar estando obligada a ello, sería responsable del delito de falso testimonio, el cual tiene pena de prisión y de multa. ¿Cuál es su nombre completo? Jocelyn Araceli Guzmán Lush. Muy bien, la testigo se identifica con documento personal de identificación del Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, el cual tengo a la vista el día de hoy y se le va a devolver al finalizar su declaración. ¿Conoce usted al señor? Puede bajar su mano, doña Jocelyn, por favor, y puede sentarse. Continúo. ¿Usted conoce al señor Benito de León Guzmán? Sí lo conozco, ya que es mi hijo. Ah, es su hijo, correcto. La ley en este caso no la obliga a declarar, doña Jocelyn, porque con su declaración pueda que usted perjudique al acusado, que en este caso pues es su hijo. Sabiendo esto, de todos modos, ¿usted desea declarar? Usted me lo puede indicar en este momento. Sí, deseo declarar, sí. Muy bien. En este caso, los abogados y las abogadas le van a hacer preguntas. Sus respuestas van a ser dirigidas acá conmigo, doña Jocelyn. Y si alguno de ellos dijera la palabra objeción, ya no conteste hasta que yo se lo indique. Muy bien. Sí, correcto. Muchas gracias. Tiene la palabra el abogado defensor para examinar a su testigo. Muchas gracias, honorable juez. Buenos días, doña Jocelyn. Buenos días. ¿Usted ha sido procesada en algún momento por faltar a la verdad ante un juez? No, en ningún momento. Viendo al honorable juez, por favor, doña Jocelyn.
¿En algún momento usted ha sido detenida por algún delito? En ningún momento. Usted dice que Benito de León Guzmán es su hijo. ¿Usted recuerda la fecha en que se casó? Pues la fecha no la recuerdo, pero llevan 25 años de estar con su esposa Laura. Primero estuvieron unidos y pues luego cometió el error de casarse con ella. Muy bien, doña Jocelyn. Doña Jocelyn, ¿desde qué fecha Benito de León Guzmán vive aparte? O sea, no en la casa suya. Pues desde que se unió con su esposa Laura, en ese momento pues él ya no vive en mi casa, ya está fuera de ella. Muy bien, doña Jocelyn. ¿Usted recuerda cuando Benito de León Guzmán fue la última vez que llegó con su familia a su casa? Pues que yo recuerde es el 25 de diciembre, pero él llegó solo a mi casa y me contó que había ido a poner una denuncia en contra de José González. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Doña Jocelyn, perdone, de la denuncia que Benito le comentó a usted, ¿qué hizo? En contra de José González. ¿A usted le contó Benito de algunos mensajes que él vio en el celular de su hija, María Fernanda de León Hernández? Objeción, señor juez. Esta fiscalía considera que las preguntas que está realizando la defensa son impertinentes, toda vez que la testigo no ha hablado de mensajes y se considera que los sujetos procesales no tenemos conocimiento acerca de este hecho, que tampoco ha salido de la testigo y tampoco se encuentra dentro de la plataforma fáctica acerca de la denuncia contra José González, por no ser el caso que nos ocupa en este momento. En este caso, sin lugar la objeción, licenciada, toda vez que los testigos ya en este momento procesal pues ya no están declarando. Más sin embargo, esta etapa se basa ya en los cuestionamientos y según los cuestionamientos va declarando por un lado, por el otro. Se habla de una acusación falsa en contra de un procesado, por lo tanto sí voy a permitir, en este caso, el interrogatorio como estrategia del abogado defensor, que tiene que ver con los hechos con los cuales se le está acusando al procesado, Benito de León Guzmán. Por lo tanto, puede continuar, licenciado. Y que se quede asentada formalmente mi protesta, señor juez. Con mucho gusto, licenciada, tiene asentada su formal protesta. Puede continuar, abogado. Gracias, honorable juez. ¿Recuerda usted, doña Jocelyn, si don Benito le comentó a usted si los mensajes que tenía en su celular María Fernanda pretendían implicar a su hijo en un hecho de violación? Sí, recuerdo que Benito me dijo de que le querían echar la culpa a él de algo e implicarlo en algo, entonces sí lo recuerdo. Muy bien. La pregunta va encaminada a lo siguiente. Si a usted le contó Benito, si en esos mensajes se decía que María Fernanda y José González querían implicarlo en un delito de violación. Sí, exactamente eso fue lo que me dijo Benito, de que ellos estaban planeando implicarlo en algo. Muy bien. Los mensajes que usted dice que Benito le contó, ¿usted los vio directamente o solo se los contó? No los vi directamente, solo él me comentó eso de los mensajes. Doña Jocelyn, la pregunta es si usted vio los mensajes en el celular de su nieta. No los vi en ningún momento. Muy bien. ¿Usted puede recordar algo que Benito le haya dicho respecto a esos mensajes? Sí lo recuerdo, abogado. ¿Qué mensajes puede recordar usted, doña Jocelyn?
Pues uno de los mensajes que recuerdo es de que José González le decía de que a él le gustaba ver a María Fernanda con traje típico, con corte, que ella se veía muy bonita, que le lucía el corte y que así le gustaba verla. Eso es lo que yo recuerdo. Muy bien. ¿Recuerda usted si en algún mensaje de ese señor que le mandó a su nieta? Si tenían que ver algo o echarle la culpa a Benito de la supuesta violación. Pues que yo recuerde, sí, sí, en los mensajes decías que querían echarle la culpa a él, querían. Gracias, doña Jocelyn. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias, honorable licenciado. Tiene la palabra el Ministerio Público para que pueda examinar a la testigo. Gracias, señor juez. Buenos días, doña Jocelyn. Buenos días. Le voy a realizar algunas preguntas. ¿Cómo es la relación de usted con María Fernanda de León Hernández? Pues la relación con ella es buena, ¿verdad? Pues en las mañanas siempre pasaban diciéndome buenos días, mamá Jocelyn, pasaban saludándome con sus hermanas, pero como son niños, ¿verdad? Casi solo era de saludarme. Usted dice en las preguntas que le realizó el abogado de la defensa, usted hizo el comentario que su hijo primero estuvo unido con la mamá de la niña y después se casaron, pero usted comenta que el hecho que se hayan casado fue un error. ¿Por qué dice usted que fue un error? Pues yo digo que fue un error que mi hijo se casara, porque bueno, a raíz de un matrimonio ya formal pues se vienen los problemas y hay más discusiones, y es por eso que yo digo que fue un error que mi hijo se casara. ¿Recuerda usted la fecha en que su hijo se casó con doña Laura? Pues primero estuvieron unidos y después casados. La fecha, si no estoy mal, el 22 o 30 de noviembre de este año van a cumplir 4 años de casados. Gracias, doña Rosa. ¿En algún momento su hijo, cuando iba a su casa, le contó que tenía problemas con su esposa? Pues en ningún momento me dijo él nada, ni tampoco ella. No me dijeron que tenía. Gracias, doña Rosa. Solamente señor juez. Muchas gracias, honorable fiscal. Le concedo la palabra al querellante adhesivo, representando a la Procuraduría General de la Nación. Licenciada, puede interrogar a la testigo. Gracias, señor juez. Buenos días, doña Jocelyn. Buenos días. Usted comenta de que ellos, Domenito de León Guzmán y su esposa, no tenían pelea. ¿Cómo asegura usted ello? Pues como ellos tenían comunicación conmigo, ¿verdad? Tanto mi hijo como su esposa llegaban a mi casa y en ningún momento ellos me dijeron que tuvieran algún problema. Gracias, doña Jocelyn. ¿Y a cada cuánto tiempo llegaba don Benito con su familia a visitarlo? Pues cada que ellos tuvieran tiempo, ya que mi hijo es árbitro, entonces los sábados él va a pitar a los partidos, y pues también como es cristiano, pues él va a la iglesia los días domingo y pues casi no me llama, ¿verdad? Por estar pues más que todo adentrado a la iglesia. Entonces cuando ellos pueden pues me visitan a mi casa, pero sí llegan de vez en cuando. De vez en cuando, muy bien. ¿En algún momento su hijo, el señor Benito de León Guzmán, le recomendó para que usted cuidara a María Fernanda León de Hernández, para que usted cuidara de ella? ¿La niña una vez durmió en su casa? Pues en ningún momento él me la recomendó. La niña nunca durmió en mi casa, solamente él llegó a mi casa, pero no iba acompañado de ella.
Muy bien, doña Jocelyn, solamente, honorable juzgador. Muchas gracias, honorable licenciada. Su declaración terminó, doña Jocelyn. Agradecemos que haya venido a esta audiencia el día de hoy. Se le va a entregar su documento de identificación. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muy bien. Continúe, por favor, abogado de la defensa técnica, para que pueda hacer aproximación de sus testigos. Muchas gracias, honorable juzgador. Esta representación en estos momentos solicita la presencia de el señor Pedro Domingo Torillo González. Buenos días a todos. Muy buenos días, don Pedro. Buenos días, don Pedro. Ahí donde estaba usted, por favor, como el protocolo lo indica, voy a solicitarle que esté de pie y que pues pueda levantar su mano derecha a la altura del hombro, por favor. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, lo prometo. De lo contrario, es decir, si usted faltare a la verdad o se negara a declarar estando obligado a ello, será responsable del delito de falso testimonio, el cual tiene pena de prisión y de multa. ¿Cuál es su nombre completo? Pedro Domingo Torillo González. Muy bien, el testigo en este caso se identifica con documento personal de identificación, el cual tengo a la vista, y se le va a devolver al finalizar su declaración. Las abogadas y el abogado van a hacerle preguntas de don Pedro. Sus respuestas van a ser dirigidas acá conmigo, y si alguno de ellos dijera la palabra objeción, ya no conteste, por favor, hasta que yo se lo indique. Puede tomar asiento, don Pedro. Tiene la palabra el abogado defensor para examinar a su testigo. Muchas gracias, honorable juzgador. Buenos días, don Pedro Domingo Torillo González. Buenos días, licenciado. Don Pedro, ¿en algún momento usted ha sido procesado por algún delito o sujeto a un juicio por haber mentido a un juez? No, en ningún momento. Muy bien. ¿Ha estado detenido o preso, don Pedro, por algún delito? Una vez me detuvieron injustamente y pasé una noche ahí en Uspantán. ¿Y cómo solucionó su situación legal? Con dinero, pagué 500 quetzales. Condenado. No, que no había motivo alguno. Muy bien, don Pedro. ¿Conoce usted a Benito de León Guzmán? Sí, lo conozco. ¿Puede decirnos por qué lo conoce? Viendo al honorable juez, por favor, don Benito. Don Pedro. ¿Puede decirnos por qué conoce a Benito de León Guzmán? Pues lo conozco desde niños. Yo conocí al papá de él y a los dos hermanos, que en paz descansen. Con la familia nos llevamos muy bien, siempre nos juntamos para las festividades de Navidad y Semana Santa. Y como les repito, porque conocía al papá que ya falleció y a los hermanos también, que en paz descansen, por eso lo conozco. Gracias, don Pedro. Don Pedro, usted, según su criterio, ¿cómo ha sido el comportamiento de Benito de León Guzmán? Pues él ha sido una gran persona. Yo lo conozco, como le digo, desde que somos niños. No tiene problemas con nadie, no tiene problemas conmigo, nunca nos hemos peleado. Siempre se ha comportado bien. Muchas gracias, don Pedro. Don Pedro, perdone, ¿usted conoce a la hija de don Benito de León Guzmán, la menor de edad, que se llama María Fernanda de León Hernández? Sí, la conozco. ¿Desde cuándo es que la conoce, don Pedro? Desde que nacieron, desde que la mamá la tuvo en brazos, a ella, a la otra nena y al varoncito que tienen ahora. Don Pedro, ¿a usted don Benito de León Guzmán le contó en alguna oportunidad que él haya visto mensajes en el teléfono de su hija? Pues en una ocasión, por la confianza que él me tiene, me dijo que me iba a mostrar unos mensajes, pero mi vista no es muy buena para ver teléfonos, entonces no recuerdo muy bien lo que decía, pero sí me comentó algo.
¿Usted recuerda haber visto algún mensaje de don Pedro? Recuerdo uno que decía que me dijo, por la confianza que él me tiene, no me dice Pedro, me dice Zurdo. Mire, Zurdo, me dice, a la nena le encontré unos mensajes en el teléfono y me mostró, pero como le repito, no tengo buena vista para los mensajes y menos para el teléfono, pero me comentó que decía que a la nena le escribían diciéndole que le gustaba verla con su traje típico, o como normalmente decimos nosotros, de natural. Y yo estaba ahí un día que la niña le pidió dinero para comprar sus trajes, ella dijo que sí se los iba a comprar. De eso me acuerdo, ahora de otro mensaje no me acuerdo. Muy bien, don Pedro. ¿Usted recuerda, don Pedro, si lo recuerda, verdad? Que si Benito de León le haya comentado si en esos mensajes lo querían comprometer a él por algún delito de violación. No recuerdo. Ok, no recuerda. No más preguntas, honorable juzgador. Muchas gracias, abogado defensor. Tiene la palabra el Ministerio Público a través de su representante para que pueda examinar al testigo. Proceda, licenciado. Gracias, honorable juzgador. Buenos días, don Pedro. Buenos días. Usted dice que conoce al acusado. ¿Nos puede contar un poco acerca de su relación con él? Como le repito, por azares del destino, pues que nos conocimos, ¿verdad? Desde muy niños. Yo lo conozco a él desde que empezamos a estudiar, desde primaria. ¿Sabe usted qué sucedió en las fechas 6 de marzo, 28 de marzo de 2011, 5 de julio de 2013 y 6 de octubre del 2016? No recuerdo para las fechas, no recuerdo muy bien. Muy bien. Usted dice que fue detenido. ¿Nos puede explicar cuál fue la razón de su detención? Pues una vez yo manejaba camión y nos parqueamos ahí con unos compañeros y nos tomamos unas cervezas. Y en eso pues llegó la policía y así abusivamente nos detuvieron. Entonces yo les dije que por qué nos detenían si estábamos parqueados y no habíamos hecho nada mal. Les dije que no había atropellado a nadie y no había chocado a nadie, ¿verdad? Pero ellos así abusivamente me dijeron, o se baja del camión o lo bajamos. Entonces yo le dije, ¿por qué si no estamos haciendo nada mal? Gracias, don Pedro. Bueno, según lo que usted nos cuenta, que usted conoce al acusado, ¿es eso lo que usted viene a declarar el día de hoy? Sí, yo le podría decir muchas cosas de él, ¿verdad? Es una gran persona que ha sabido superarse a pesar de no tener apoyo de su papá. Cuando era muy pequeño, pues logró sacar la primaria, su básico, y logró graduarse de maestro de educación física y sin ningún apoyo. Por eso le digo, es una gran persona que sabe salir adelante. De los lugares donde él trabajó, ¿nos puede usted contar algo acerca de esto? Si él trabajó en un tuk-tuk, si trabajó en Pollo Campero, ¿dónde más trabajó? Sí, como le repito, que yo lo conozco bastante tiempo, manejaba tuk-tuk, ¿verdad? Yo manejaba un microbús y él manejaba un tuk-tuk. Ahora de que si trabajó bastante tiempo en Pollo Campero, no estoy muy seguro, pero sí sé que trabajó ahí. Y por lo que se graduó, que fue de educación física, también trabaja de árbitro. Y una vez nos pidió que quería pues salir adelante, ¿verdad? Y le dimos la oportunidad para que fuera árbitro. También tenía su puesto de Herbalife, donde yo iba a consumir a veces con él, pues ahí platicábamos siempre. Era donde me comentó que quería ser árbitro y pues le dimos la oportunidad. Gracias, don Pedro. Solamente, señor juez. Muchas gracias, honorable fiscal. En este caso tiene la palabra la representante de la Procuraduría General de la Nación para que proceda a examinar al testigo. Gracias, señor juez. Solamente tengo una pregunta, don Pedro. Usted manifestó que el señor Benito de León Guzmán le había mostrado un mensaje de amenaza. Señor Pedro, me gustaría que me dijera qué tipo de amenaza era y a quién iba dirigida, únicamente. Pues lo que recuerdo yo era que le decían a la nena que no dijera nada porque iba a tener problemas ella y iba a tener problemas sus papás. Es lo que me acuerdo yo de ese mensaje. Muchas gracias, don Pedro. Únicamente
señor juez. Muchas gracias, licenciada. Su declaración ha terminado, don Pedro. Le agradecemos su comparecencia el día de hoy a ese recinto. Se le va a entregar su documento personal de identificación. Que tenga buen día. Muchas gracias, señor. No se me olvide. Buen día, don Pedro. Solicito en este caso a la representante del Ministerio Público para que haga entrega del disco que contiene la declaración de la agraviada, por favor. Que pues fue como anticipo de prueba y necesito que me lo pueda proporcionar para poder reproducirlo. Respetable juez, solicito la palabra. Sí, abogado. Tiene la palabra. Quisiera dejar sentada mi formal protesta en virtud de que, bueno, yo he visto o en otras ocasiones los discos deben de venir embalados y deben ser abiertos por su persona. En este caso el disco ya viene sin embalaje, entonces quisiera que quede sentada mi formal protesta en ese sentido. Muchas gracias, abogado. Está sentada su formal protesta, se hará constar en el acta respectiva. Muchas gracias. En este momento entonces vamos a proceder a reproducir el disco que contiene el video en anticipo de prueba donde está la declaración de la agraviada. Se le concede la palabra a la honorable fiscal, por favor, para presentar sus conclusiones. Gracias, honorable juzgador. Esta fiscalía procede a presentar sus alegatos de clausura según lo establece el artículo 368 del Código Procesal Penal. Pues en el presente caso, esta fiscalía puso a su conocimiento 4 hechos que fueron narrados por la víctima en calidad de anticipo de prueba en la cámara GESEL, misma que acaba de ser reproducida, los cuales pues son consecutivos de delito. Considera esta fiscalía que han quedado demostrados con los medios de prueba diligenciados en su oportunidad. Como primera conclusión, señor juez, refiriéndose a esta fiscalía a la declaración testimonial de la niña, pues en los que nos habla de los distintos hechos que vivió al lado de su padre, misma que se le solicita se le dé el valor probatorio correspondiente. Se le advierte a la niña que puede abstenerse de declarar en contra de su padre, no obstante ella manifiesta que es su deseo declarar sobre estos hechos. La declaración de fecha 10 de mayo de 2017 a las 10 horas con 18 minutos, en donde la niña narra que a la escasa edad que ella tenía, pues no sabía si lo que estaba sucediendo era bueno o era malo. Este hecho precisamente, señor juez, es el que el Ministerio Público le reprocha al señor Benito de León Guzmán, que siendo él el padre de la niña pudiera realizar estas acciones en contra de su propia hija, cuando es él la persona obligada a proveerle todo el bienestar necesario. Y pues la niña es clara en manifestar el tiempo, modo y lugar, mismos que quedaron establecidos durante el desarrollo de este debate. Como segunda conclusión, también se solicita que se le dé valor probatorio a los peritajes realizados, al peritaje médico forense identificado como CQUI 2016-2138 y NACIP 2016-86519 de fecha 5 de enero, que fue el reconocimiento médico legal practicado a la niña. También se solicita a su persona, señor juez, que se le dé valor probatorio al informe pericial psicológico realizado por perito profesional en psicología forense. Y pues la conclusión número 3, según lo que establece el artículo 173 del Código Penal, mismo que le voy a dar lectura, nos dice: violación, quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca
en cualquier parte del cuerpo objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionada con pena de prisión de 8 a 12 años, siempre que se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. También el artículo 174, numeral 5, establece cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Esto, señor juez, quedó asentado por medio de la certificación de nacimiento de la niña, donde se hace constar que en efecto el señor Benito de León Guzmán es progenitor de la menor. Y me permito dar lectura al artículo 195 quinquies del Código Procesal Penal, donde se establece circunstancias especiales de agravación. Dice: las penas para los delitos contemplados en los artículos 173, 188, 189, 193, 194, 195, 195 bis, 195 ter, se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años de edad, en 3/4 partes si la víctima fuera persona menor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Con todo esto, señor juez, y por medio de la declaración de la niña, a quien se le preguntaron las fechas, y ella pues indicó que eran fechas aproximadas de cuando sucedieron los hechos, el Ministerio Público considera que este delito en efecto sucedió, y en tal sentido se solicita que en el momento procesal oportuno usted tenga a bien, en base a esa perspectiva de género que se maneja en estos juzgados, que prevalezca el interés superior del niño o niña, que son derechos fundamentales a la niñez, y que al haber sido los mismos violentados en cuanto a su indemnidad sexual y física, pues este interés superior prevalezca en una resolución con perspectiva de género, así también a través de los convenios internacionales ratificados por Guatemala, que los derechos humanos como la libertad sexual pues son un derecho tanto de la mujer como de la niñez en este caso, pues que en este caso no debió haber sido violentada, mucho menos por su padre. Y pues lamentablemente, según las estadísticas de nuestro país, este tipo de hechos suceden pues dentro del núcleo familiar. Por lo mismo, señor juez, el Ministerio Público, al haber acusado por estos 4 delitos al señor Benito de León Guzmán, solicita que al momento de emitirse la sentencia correspondiente, estos delitos sean individualizados con una sentencia para cada uno de ellos, que se apliquen las reglas del concurso real de delitos. Asimismo, se le solicita al respetable juzgador que tenga bien aplicar las reglas de la sana crítica razonada al emitir su fallo. En este sentido, la Fiscalía del Ministerio Público considera que al momento de la sentencia, pues esta sea la pena a imponer, la que indican y establecen los artículos citados. Así también se consideran las circunstancias especiales de agravación, porque la niña pues contaba con menos de 10 años en el primer hecho. Posteriormente pues se fue dando el cambio de edad, pero ya su persona tendrá bien calificar cada uno de estos hechos. Y pues esta Fiscalía solicita una sentencia de carácter condenatorio en la que se declare responsable penalmente al señor Benito de León Guzmán,
del delito de violación con agravación de la pena y con circunstancias especiales de agravación, señalándolo como el autor de dicho tipo penal. Solamente, señor juez. Muchas gracias, honorable fiscal. Tiene la palabra la representante de la Procuraduría General de la Nación para que presente sus conclusiones. Adelante, licenciada. Gracias, honorable juzgador. En base a lo que establece el artículo 382 del Código Procesal Penal, mediante el desarrollo del presente debate, ha quedado desvirtuado el principio de inocencia que le asistía al señor Benito de León Guzmán. En el presente debate, señor juez, cumpliéndose con el principio de inmediación procesal, se ha diligenciado cada medio de prueba propuestos en su momento procesal oportuno y a través de los órganos de prueba, la cual se concluye que María Fernanda de León Hernández proviene de un hogar disfuncional donde estuvo en riesgo su integridad sexual, física y psicológica, siendo abusada sexualmente por su progenitor, el señor Benito de León Guzmán. Muchas gracias. El señor Benito de León Guzmán. El abuso no fue solo una vez, sino que fueron varias veces donde se comete el hecho de abusar sexualmente de su hija, y esto ha causado daños en el proyecto de vida de María Fernanda León Hernández. Ha sido afectada su indemnidad sexual, derecho que ella tenía a desarrollar una vida sexual plena y libre. Sin embargo, es su mismo progenitor quien causa daños en ella. Estas acciones que el señor Benito de León Guzmán comete son acciones típicas, antijurídicas y que se encuentran encuadradas en los delitos regulados en el Código Penal, artículos 173 y 174, numeral 5, y el artículo 195 quinquis. Hechos que lesionan el bien jurídico tutelado, la libertad sexual y identidad sexual de la niña, siendo su actuar a título de autor en cada uno de los hechos realizados el señor Benito de León Guzmán, cometidos con su propia hija, la niña María Fernanda de León Hernández. Teniendo el señor Benito de León la posición de garante, ya que a él le correspondía la protección de su hija. Sin embargo, es él quien se aprovecha de esa condición y circunstancia violándola en múltiples ocasiones, lo que ha quedado comprobado en la plataforma fáctica de la acusación en agravio de la niña María Fernanda de León Hernández, con fundamento en el artículo 388 del Código Procesal Penal. Es por tal motivo, honorable juzgador, que en representación de la Procuraduría General de la Nación y representante de los derechos de la víctima, solicitamos una sentencia condenatoria en contra del señor Benito de León Guzmán en cada uno de los términos mencionados por el representante del Ministerio Público. Asimismo, la ley faculta a la víctima la reparación digna con fundamento al artículo 224 del Código Procesal Penal. Solicito posteriormente, honorable juzgador, se señale día y hora para la audiencia de reparación digna. Únicamente, honorable juzgador, y gracias. Muchas gracias, respetable licenciada. Tiene la palabra la defensa técnica, abogado, para presentar sus conclusiones. Muchas gracias, honorable juzgador. De acuerdo al artículo 382, esta defensa del Código Procesal Penal, esta defensa técnica hace el análisis siguiente. Por supuesto, el que nos corresponde, el legal, el procesal, el probatorio. Tenemos claro que son los hechos, qué es la prueba y qué es el derecho, qué es lo que tenemos que deslindar en el presente caso, para que no se advierta una confusión. Al respecto de lo que esta representación se va a referir, nótese en el presente caso, respetable juzgador, son 4 hechos los que le imputa a la Fiscalía del Ministerio Público a la persona a mi patrocinado. 4 hechos con un informe médico, con un informe psicológico, y a juicio de la defensa técnica, el informe médico pobremente sostenible por la Fiscalía, en el siguiente caso por las siguientes razones. En este caso, la defensa advierte que el informe médico con que cuenta la Fiscalía precisamente no corresponde al caso de mérito.
Esto en el entendido que nosotros hemos tenido claro hasta la saciedad, que le pone mucha importancia al antecedente que está contenido en el informe médico. El Ministerio Público y el querellante por adhesión advierten y sostienen que la presunta víctima relata toda su declaración sin ningún tipo de presión o coacción. Sin embargo, respetable juzgador, en el informe médico, ¿cómo es que se desprende, en todo caso, en el antecedente del hecho, el que ella manifiesta en presencia de su señor padre, el señor Benito de León Guzmán, que la persona evaluada refiere que el 27 de noviembre del año en curso, aproximadamente a las 11 de la mañana, se encontraba en su habitación donde entró su primo, el que está plenamente identificado como José González, quien la amenazó. O sea que la víctima, independientemente que no sea por su papá, que está detenido guardando prisión porque se supone que hay peligro de fuga y obstrucción a la verdad o a la investigación, pero la persona identificada como José González, quien la amenazó, es decir que la víctima no está libre de amenaza. Es más, este señor goza de una medida sustitutiva y es potencial peligro para la menor de edad. Tal como se desprende del antecedente acá, lo que pasó es que el análisis de los medios de prueba no puede hacerse de forma aislada, sino que al analizarlos en todo su contexto podemos arribar a varias conclusiones. En este caso en particular, un tema interesante para esta defensa técnica, o lo que más nos llamó la atención, es lo siguiente. Note, respetable juzgador, que la Fiscalía, por supuesto, señor juez, somos claros en el entendido que no estamos aludiendo de ninguna manera de forma personal a nadie, es un trabajo institucional y no nos estamos refiriendo al Ministerio Público, y nos estamos refiriendo al Ministerio Público como institución como tal. La Fiscalía maneja el siguiente aspecto, que precisamente lo manifiesta la presunta víctima en su declaración de anticipo de prueba, que estas fechas son aproximadas, dice, porque ella no recuerda mucho esas fechas. La única fecha, dice ella, y que sí es exacta, es la fecha del 6 de octubre del 2016. Eso lo rescaté de unos apuntes que estuve haciendo cuando ella declaró, y hoy precisamente lo confirmó el Ministerio Público. Notemos ese aspecto. El Ministerio Público, cuando hace una entrevista, extrae información. ¿Información de qué? Información de circunstancias en cuanto a modo, tiempo y lugar. Si el Ministerio Público durante la investigación, cuando entrevista a los órganos de prueba, extrae elementos como por ejemplo el factor tiempo, la fecha, acá es donde esta representación se queda corta en cuanto a comprender si la presunta víctima no tiene precisión en cuanto a estos hechos. El Ministerio Público, ¿dónde obtuvo esa información en cuanto a esas fechas? Si no las obtuvo de los medios de investigación. Entonces, si hay una investigación seria, ¿por qué la Fiscalía entrevista a la víctima, acoge información para primeramente armar un hecho en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar, precisamente bajo los estándares que la ley procesal establece y que son las contenidas en los artículos 332 bis, numeral 2 del Código Procesal Penal, y que son relación clara, precisa y circunstanciada? En cuanto a tiempo, modo y lugar, entonces, ¿en dónde tuvo el Ministerio Público las fechas concretas? El 28 de marzo del 2011, el 5 de julio del 2013, el 5 de julio del 2016, es decir, fechas concretas que están en la acusación y que maneja la Fiscalía. ¿De dónde las sacó? Si esos datos, si la presunta víctima sostiene que las fechas no las recuerda con exactitud. Bien, eso es por una parte. Ahora bien, cuando iniciamos el análisis de los medios de prueba en esta defensa, nos encontramos con los siguientes.
No hay un peritaje genético en el presente caso para que el Ministerio Público advierta que hay contundencia para destruir la presunción de inocencia de la persona del acusado. En el informe médico se indica, en el numeral 5.1.2, presenta signos de lesión antigua, dice, en IMIN 5.2. No presenta signos de lesión física reciente en ninguna parte del cuerpo. Si son signos antiguos, respetable juzgador, y la fecha del último hecho fue en el año 2016, y la fecha del informe médico, último hecho en el año 2016, entonces ¿cómo podemos retrotraernos para pretender imputar a la persona de mi patrocinado? El hecho cuando el informe médico de fecha 5 de enero es del 2017, es decir, casi 3 meses después de la acaecencia del último hecho que el Ministerio Público le reprocha a la persona de mi patrocinado. Entonces, en esas circunstancias, respetable juzgador, la presente víctima por parte de José González sí ha estado expuesta a peligros como ella lo manifiesta en su historia. También los testigos de descargo, en el presente caso que presentaron declaración testimonial, la madre de mi patrocinado, la señora Araceli Guzmán, el señor Pedro Domingo Toribio González, ellos en sus declaraciones sostienen que mi patrocinado les comentó que él encontró mensajes de amenazas de este señor José González en el celular de la presunta víctima. En ese caso, respetable juzgador, la defensa técnica entiende que existió esta amenaza de por medio, algo que no sostiene el Ministerio Público. A juicio nuestro, puede existir duda razonable en el sentido que ella pudiera estar amenazada para señalar a la persona de mi patrocinado, y a juicio de la defensa técnica considero realizar o solicitar otro dictamen psicológico, y por no revictimizar a la víctima no realizo otro dictamen médico forense. A juicio de la defensa técnica, entonces, en este caso se tiene un informe forense que no pertenece al mismo, y la lesión antigua en el INEM no corresponde a las fechas de acaecencia de los hechos que el Ministerio Público le imputa a mi patrocinado. Perdón. Eso en cuanto a los informes médicos. A juicio de la defensa técnica, honorable juzgador, cada hecho debería tener su propio respaldo probatorio. Su informe médico, su informe socioeconómico, su informe psicológico para darle contundencia en todo caso. Pero un informe médico para 4 hechos, al cual de los 4 hechos le vamos a aplicar el informe, honorable juzgador. A los 4 hechos se le van a aplicar ese único informe. Igualmente con el informe psicológico respalda en todo caso los 4 hechos que el Ministerio Público pretende reprochar a mi patrocinado. Se dice que hay prueba científica, pero a juicio de la defensa no es suficiente. En ese orden de ideas, esta representación solicita con todo respeto que no se le dé valor probatorio al dictamen de Edgar León Reynoso, porque es ajeno a este caso. Él relata referencias de otros hechos y no empalma con los 4 hechos ya mencionados. Así también que no se otorgue valor probatorio a la declaración del perito Manuel Estuardo Etzep López, porque claramente no estamos frente a un delito de violencia psicológica en contra de la mujer. Si bien es cierto, referencialmente lo utiliza el Ministerio Público para darle respaldo a la declaración de la presunta víctima, y el mismo no puede ser que pueda ser respaldado en 4 hechos que el Ministerio Público reprocha a mi patrocinado. Eso es todo, respetable juzgado. Muchas gracias.
gracias, abogado de la defensa técnica. ¿Va a usar su derecho de réplica al Ministerio Público? ¿Tiene la palabra, licenciado? Gracias, honorable juzgador. Esta fiscalía, en cuanto a lo que aduce el abogado de la defensa con respecto a las fechas, pues es ilógico que se le pueda pedir a un niño que sea específico en referirse a fechas, en especial cuando en estas fechas ha sufrido abuso. Entonces, la corta edad de la niña no le permite recordar con exactitud. Sin embargo, ella, como se hizo ver en anteriores ocasiones dentro del desarrollo de este debate, fue clara en decir que las fechas fueron aproximadas. Únicamente, señor juez. Muchas gracias, respetable abogada de la Fiscalía. El abogado de la defensa técnica puede hacer uso de su derecho a réplica. Licenciado, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable juzgador. En principio, la defensa técnica, hay una parte que es contradictoria por parte del Ministerio Público, porque en una parte dice que hay exactitud y por otra parte dice que hay aproximación. Dice entonces, esta defensa técnica sería de ubicar estos dos conceptos en el diccionario de la Real Academia para establecer si es o no una antomasía o antomasia. Es decir, digamos, si hay paridad y empalme en los conceptos de exactitud y aproximación, porque son los que precisamente relata el Ministerio Público o arguye el Ministerio Público en este caso. A juicio de la defensa técnica, honorable juzgador, todos lo sabemos, todos los casos son distintos. Una interpretación le podríamos dar nosotros a la doctrina legal de las Cortes para que pueda ser aplicado en una última instancia, en un caso en concreto. A juicio de la defensa técnica y con el mayor de los respetos, esta representación refiere: las Cortes son inquisitivas. Las Cortes en estos casos hacen temerario y lesionan el principio constitucional de la seguridad jurídica. Y en ese sentido lo que las Cortes hacen es sembrar de alguna manera inseguridad en cuanto a nuestro sistema legal, que hace referencia al principio de congruencia. Muchas Cortes, como la Corte de Constitucionalidad, se han apartado de los criterios jurisprudenciales. En ese sentido, lo que la defensa refiere es lo siguiente: si son hechos aproximados, respetable juzgador, así hubiera relatado la víctima 10 hechos con un solo informe y que no son aproximados, las fechas, los lugares, y con el argumento del Ministerio Público tendríamos que condenar al acusado, ¿verdad? Sin ningún respaldo probatorio. ¿Por qué lo menciono? Porque el dictamen pericial de fecha 5 de enero del 2017, ¿qué hecho respalda? El del 6 de marzo del 2011, el del 27 de marzo del 2011, respalda el hecho del 5 de julio del 2013, el 6 de octubre del 2016, y lo extraordinario es que el dictamen es realizado por otra persona. Ese es el punto medular a juicio de esta defensa técnica. El Ministerio Público también hace réplica de que la madre de la víctima, del por qué la madre de la víctima no dio información. Y es porque no existe tal información. De los 4 hechos, por ello es que solicitamos que se nos dé el valor probatorio, que no se le dé el valor probatorio a esa declaración, independientemente a las razones por las que ella no tenga información. El punto es que no la tiene. También quisiera que quede claro el siguiente punto: cuando el Ministerio Público sostiene que no puede quedar impunes los 4 hechos, señor juez, no estamos hablando de impunidad. La defensa técnica ejerce su trabajo y el trabajo es ejercer una defensa técnica transparente, directa y puntual, y que la ley nos obliga. Así es, pues,
esta representación no colabora con la impunidad en ningún caso. Ahora bien, en el Ministerio Público hay una relación, o hace ver una relación en cuanto a los certificados de nacimiento donde obra la edad de la niña. Si bien es cierto, una cosa es el hecho, otra cosa es la prueba y otra cosa es el derecho. En este caso nos referimos al hecho, y ninguno de los tres hechos, del segundo al cuarto, no tienen la edad de la víctima. En esos pasajes fácticos y según el artículo 368 del Código Procesal Penal nos indica que no puede acreditarse hechos que no estén ahí. Y si no se puede dar acreditada la edad, en los hechos 2, 3 y 4 no pueden acreditar una acusación clara. Por lo tanto, la defensa técnica considera que no puede acreditarse la agravación según el 195 quinques del Código Penal. Razones por las cuales esas son las réplicas que esta representación le conciernen a la exposición. Solamente trataré de cuidar. Muchas gracias, honorable abogado de la defensa técnica. Ya que no se encuentra en este momento la progenitora ni la víctima, le concedo la palabra a don Benito de León Guzmán. Por favor, antes de que dé el fallo, en el presente caso, si tiene algo que manifestar o solicitar, puede hacerlo en este momento, don Benito. Muchísimas gracias, honorable juzgador. Con el respeto que se merece, únicamente solicito mi libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Benito. Muy bien, fundamentado en lo que establece el artículo 382 del Código Procesal Penal y después de agotados todos los procedimientos que la ley obliga a este juzgador y también diligenciados todos los órganos de prueba, se cierra el debate y a continuación daré a conocer el fallo en el presente proceso. Cortémosle ahí, por favor. Con el respeto que se merecen todas las partes procesales en este debate, me voy a circunscribir únicamente a leer lo que es la parte resolutiva y de una forma resumida, o tratando la manera de sintetizar, expresaré los motivos que dieron origen al presente fallo. Como juez, primeramente me fundamento en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde establece que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Asimismo, me fundamento en los artículos 385, 386 y 388 del Código Procesal Penal. Estimo que la valoración de los órganos de prueba diligenciados en el debate constituye una de las etapas más importantes del procedimiento probatorio. Asimismo, para llegar a una decisión y concentrarla en lo que es la sentencia respectiva. También la valoración de los órganos de prueba ya diligenciados está sustentado en el sistema de la sala crítica razonada, que obliga a este juzgador a tener en observancia imperativa las reglas que informan este sistema valoratorio, que son la lógica, la experiencia y el debido razonamiento. En la valoración de este caso se satisficieron en este proceso los principios que informan el proceso penal, el de defensa y el de debido proceso, porque el acusado, el señor Benito de León Guzmán, desde la acusación hasta que concluyó el debate, se le garantizó su derecho de defensa ininterrumpidamente. Se cumplió con todos los procedimientos establecidos en la ley, desde la preparación del debate hasta su finalización. El de inmediación, porque como juzgador presencié todas las diligencias con participación activa de cada una de las partes procesales. El principio de la prueba, en busca de la objetividad, lo que realmente demuestra que cada órgano de prueba y no otra cosa. El de contradicción,
porque las partes tuvieron el derecho de contradecir y el juez accedió a ese derecho. El de libertad probatoria. Los sujetos procesales en su momento tuvieron la oportunidad de demostrar sus afirmaciones. El de comunidad probatoria, porque al recibir el elemento probatorio, este se analiza en su conjunto. Y en este momento voy a dar a conocer los motivos por los cuales fundamento mi fallo. Este juzgador no comparte la idea que deben de haber varios informes médicos o dictámenes médicos o dictámenes psicológicos. Recuerden que lo que tratamos todos los entes de justicia y los operadores de justicia, hablando de las fiscalías, de los defensores y de todas las personas involucradas en un sistema de justicia democrático, como es el que está en Guatemala, es la no revictimización en el caso de las víctimas. Yo sí considero que basta con un informe o dictamen psicológico para saber o conocer en su caso el daño psicológico derivado de un hecho victimizante, someterlo a varias declaraciones. Lastimosamente en nuestro sistema de justicia, las víctimas en distintos casos deben de ser sometidos a varias evaluaciones, y yo como criterio personal no estoy a favor de esto. Tratar de revivir hechos acaecidos una y otra vez, este juzgador considera que es inapropiado, que se cae en la revictimización de la víctima, como lo establece la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala en su artículo 2. También en cuanto a la grabación de la declaración de la niña, y como le establecen las reglas que inspiren la sana crítica razonada, no debe de haber duda, sino certeza en lo que se refiere a esas declaraciones que prestan las víctimas cuando lo realizan en anticipo de prueba. Como juzgador, escuché la declaración del anticipo de prueba que realizó. He tomado mis notas, he analizado también como juzgador. Claro, estoy obligado a evaluar las expresiones, sus movimientos gestivos, su forma de hablar, de actuar, para establecer esa certeza que busca el juzgador. En cuanto a los dictámenes periciales, este juzgador considera que lo que nos establece en principio es que científicamente la niña tuvo relaciones sexuales encontrándose ya desflorada y con rompimiento de himen. Claro que en ese rompimiento de himen y desfloración puede también ser ocasionado por algunas otras causas. Pero en este caso la niña en su declaración indica que fue su padre. La edad de la niña y su declaración en cuanto a que fue su padre indica que existió violación. Pero realmente y científicamente el dictamen pericial indica que existió penetración vaginal en el cuerpo de la víctima. Tenemos un dictamen psicológico en donde la niña relata a un psicólogo todas las circunstancias victimizantes. Pero, ¿a qué viene a reforzar este informe? Pues en la declaración ella, considerando que de acuerdo a la sintomatología que ella presenta en el momento de ser entrevistada, presenta una credibilidad en sus declaraciones. Este juzgador no está de acuerdo con lo que dice la Fiscalía a pedir las circunstancias especiales de agravación por 3 motivos. El primero, el presente proceso se abrió a juicio solo por el delito de violación con agravación de la pena. Las circunstancias especiales de agravación, la jueza contralora no las incluyó en la apertura a juicio. Segundo, estoy de acuerdo con lo que dice la defensa técnica de que las circunstancias especiales de agravación, la edad tiene que estar consignada en los hechos, toda vez que en el proceso el juzgador, basado en el artículo 380 del Código Procesal Penal, no puede dar por acreditado cosas que no estén incluidas dentro de la acusación. Y finalmente, en la número 3, las sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad, también las que están emanadas por la Cámara Penal, en cuanto a cuando no existe violencia, cuando las relaciones fueron consensuadas o no opuso oposición la víctima menor de 14 años. Como ya indiqué, la ley
dice taxativamente que menor de 14 años o que un menor de 14 años al tener relaciones sexuales con una persona de menor edad, en este caso menos de 14 años, se considera como violación, haya habido o no violencia, ya sea física o psicológica. En el presente caso, como bien lo indicó la niña y como bien están en los hechos, el padre se quedó acostado con ella, la empezó a besar, le empezó a bajar su pantalón o pants, o como le indican los hechos, por supuesto, y posteriormente le introduce su pene en su vagina. No existió ninguna parte de violencia, entonces se da la violación por el hecho de que la niña es menor de 14 años. Entonces no puede darse las circunstancias especiales de agravación, sería una doble agravación en ese caso. O sea, en el sentido de que es violación por la edad y no puede darse las circunstancias especiales de agravación por la edad también. En el presente caso considera este juzgador que las circunstancias especiales de agravación por los 3 motivos que yo ya les indiqué no pueden darse. Ahora bien, la agravación de la pena está plenamente acreditada con las certificaciones del Registro Nacional de las Personas. No queda duda de que la víctima es hija del acusado. Y eso en base al artículo 174 del Código Penal, que indica que hay agravación de la pena cuando hay familiaridad, cuando hay parentesco. Y en este caso es padre e hija. Por lo tanto, dentro de los órganos de prueba, también quiero aclarar que el informe económico social extendido por la licenciada Matilde Carolina Tolsuar no es el primer caso que ella se arroja situaciones psicológicas que no tiene ella por qué manifestarlo. En varios casos no se le ha dado valor probatorio en dichos informes, ya que en el presente caso, de la misma manera, y no es actuar por analogía, por supuesto, sino que en el presente caso ella habla de situaciones psicológicas que no es la persona pertinente ni adecuada y mucho menos idónea para realizar esa evaluación. Ella debería de circunscribirse, o mejor dicho, basarse en su informe económico-social, la situación económica, lo social, pero ella se arroja más de la cuenta, en este caso, de sus informes, y en el presente caso no se le debe de dar valor probatorio a dicho informe por esas circunstancias que les he manifestado. Considera el juzgador de que, como bien lo dijo la honorable fiscal, que es penoso en estos casos, y con todo respeto lo digo, porque como bien lo dijo la querellante adhesiva, los padres, o por lo menos los que afortunadamente somos padres, y en este caso, somos las personas indicadas, somos las personas que tenemos que cuidar a nuestros niños y nuestras niñas, y no ser los violentadores de ellos. A mí en lo particular no me queda duda como juzgador, al contrario, tengo la plena certeza de que el acusado en este caso es el responsable. Los testigos de descargo que habla la defensa, en este caso los 2 testigos que comparecieron, en primer lugar hablan de unos mensajes que ellos mismos, los mismos testigos indican que jamás vieron. O sea que ellos dicen que sí, se hablan de unos mensajes donde se estaba queriendo acusar al procesado, pero en ningún caso o en ningún momento los vieron. Observaron o lo revisaron esta clase de mensajes. El acusado me contó, dice la señora Jocelyn Araceli Guzmán Luz, los mensajes de su hija, habla Pedro Domingo Toribio González, pero en ningún momento los vieron. Solamente dicen que les contó el propio acusado. Entonces, como bien dice la fiscalía a través de su representante, que hay un proceso en contra de la otra persona, que supuestamente cometió el delito de agresión sexual en contra de la niña. Lo que sí llama poderosamente la atención es de que fue la niña a denunciar junto con el padre a esta persona, y era por agresión sexual, por un tocamiento que existió, pero cuando fue revisada por el médico del INASIF, la sorpresa de que ella se encontraba con el himen roto, es decir, desflorada.
Entonces, ¿quién fue? Pues entonces ella tuvo que indicar, bajo las amenazas de que había hecho el acusado, entonces tuvo que indicar que había sido su padre. Como les repito, hay 3 grados de certeza: la certeza positiva, la certeza negativa y la certeza neutra. La certeza neutra es cuando hay duda en la mente del juzgador. La certeza negativa, cuando no hay elementos positivos que prueben la responsabilidad de una persona en un ilícito penal. Y la certeza positiva es la que da todos los elementos al juzgador para tener en su mente que no hay lugar a duda de que una persona es responsable de un ilícito penal. En el presente caso, considera el juzgador que hay certeza positiva, con los elementos probatorios que desfilaron durante este debate oral, y que de parte del juzgador debe emitirse un fallo condenatorio en el presente caso. Claro, en la sentencia de mérito se harán las consideraciones y razonamientos de una manera más extensa, y como les indiqué, solo la parte resolutiva es la que voy a darle lectura en este momento, para lo cual yo necesito que pongan ustedes mucha atención. Y dice: en el nombre del pueblo de la República de Guatemala, este juzgado, con fundamento en lo considerado en las leyes citadas, al resolver declara: el acusado Benito de León Guzmán es el autor del delito consumado de violación con agravación de la pena en concurso real de delitos, en agravio de María Fernanda de León Hernández, que por la comisión de este delito se le impone al acusado la pena de 8 años de prisión inconmutables, más las 2/3 partes por la agravación de la pena, por cada delito, haciendo un total de 51 años, más 4 meses de prisión inconmutables, pena que deberá cumplir en el centro penitenciario que designe el juez de ejecución respectivo, con abono de la prisión ya sufrida al estar firme el presente fallo. Encontrándose el acusado con prisión preventiva, lo deja en la misma situación hasta que la sentencia esté firme. En cuanto a conocer el derecho a la reparación digna, se señala audiencia para el día 24 de diciembre a las 12 horas. Se exonera al condenado al pago de las costas procesales, se le suspende al condenado el goce de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. Una vez esté firme la sentencia, hágase la inscripción como corresponde al Registro Nacional de Agresores Sexuales, haciéndose el trámite respectivo como medida victimológica. Se ordena al grupo SAI de este órgano jurisdiccional para que coordine con la red de violación para que se le brinde atención psicológica a la víctima. Léase la presente sentencia en la sala de debates y con ellos quedan debidamente notificadas las partes y se entregue copia a quien lo solicite. Y al estar firme se ordena remitir el presente proceso al juzgado de ejecución respectivo para lo que indica la ley. Se les hace saber el plazo que tienen a partir de la notificación, que es de 10 días para presentar apelación especial, lo cual indica la ley. Estará firme en persona, así como los testigos de asistencia, y para la lectura íntegra se señala fecha para el 28 de enero del año 2023 a las 15 horas, salvo que las partes quieran renunciar al plazo y se les notifique por el medio legal. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Estamos de acuerdo, señor juez? El abogado de la defensa. De acuerdo, señor juez. ¿La PG? De acuerdo, honorable juzgador. Entonces se obvia la audiencia de lectura íntegra y se les estará notificando por los medios legales. Quedan notificados, tengan muy buen día.